Ok, hermano, hermana, más claro no puede ser. Nos trajeron un puerco aquí para ver un cerdo y choncho, porque hay que ser cerdos, pero delgados. ¿Delgados en qué? En soberbia, o sea, en pecado y sus manifestaciones, ¿verdad? Y miren que hasta los perros andan. Bueno, increíble. Aquí está Abel, gracias a Yeshua Max. Shalom. Shalom. Feliz. Bueno, hermano y hermana, gracias a Yeshua aquí estamos. Y sí, bendito Dios, también de aquí nos vamos. Esto no lo perdemos de vista ni un instante, ¿verdad, hermano y hermana? Porque es parte de caminar en juicio. Juicio contra el pecado, juicio contra el faraón, que es la criatura vieja, vaya, simbolizada, ¿verdad? Por medio de la criatura vieja. Ese es tu enemigo, ese es mi enemigo. ¿Y dónde está la criatura vieja? Está adentro, es tu corazón y tu mente. La mente humana y el corazón humano, que en realidad es lo mismo, satánicos. Y hermano, pues lo que necesitamos es la armadura de Dios, no lentes solares ni linternas mágicas, sino el Espíritu Santo. Hoy por eso vamos a hablar de un tema fundamental, hermano y hermana, que es el perdón de culpas, o sea, el perdón de pecados. Hay que entender bien por revelación, ¿verdad? ¿Quién revela, hermano? El pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús bendito. Ok, entonces todos aquellos y aquellas que se hacen llamar pastores y pastoras y con otros títulos eclesiásticos, tú ya sabes que no provienen de Dios por el simple hecho de llamarse pastores. ¿Qué puedes esperar? ¿Qué clase de doctrina puedes esperar? Bueno, te van a hablar la media verdad, porque la iglesia apóstata habla la media verdad. Ahora una media verdad, pues no es verdad, porque el Espíritu no revela medias verdades, ni 3/4 partes de la verdad. ¿Qué es lo primero que nos revela Dios? Su amor, ¿verdad? Su amor de perdón, su amor de perdón. ¿Qué es lo que nos perdona, hermano? Las culpas. Las culpas por los pecados cometidos. ¿Cuándo empezamos a cometer pecado? Ya nacimos llorando, o sea, ya nacimos con ingratitud, hermano, punto. Y bueno, pues esto es una verdad fuerte para la criatura vieja, que nacemos en pecado, y por lo mismo todos los bebés, todos los recién nacidos ya nacen bajo la potestad de Satanás. Tú y yo también fuimos un día bebés, y pues no sabíamos nada de esto, ¿verdad? No. Entonces, gracias a Yeshua ya salimos de Babilonia, ¿verdad? De Egipto. ¿Y ahora dónde estamos? En el desierto. En el desierto. Exacto, atravesando pruebas. Tenemos el ejemplo en Israel, ¿verdad? Caminó por el desierto. Bueno, 40 años. Habían de ser 40 días, pero algo pasó ahí. Y entendemos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues hermano, el desánimo del pueblo, el estar recordando todo el día, el pasado. Dios no nos pide que estemos viviendo en el pasado, sino hacia adelante, puestos los ojos en Yeshua. Y bueno, pues la noticia del día ya sabes cuál es, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es estar vivos? Pues también, hermano, eso podrían decir los que están. Es que la muerte es espiritual, ¿verdad? Primeramente que nada. O sea, Yeshua vino a liberarnos y a sanarnos y a darnos vida nueva. Ya la resurrección comienza hoy, pero esto si estás viviendo crucificado, crucificada, que ya debes de entender que no nos crucificamos nosotros, ¿verdad? Sino al pecado. Tú no te crucificas, tú crucificas a tu criatura vieja. Ahora, eso implica un morir, ¿verdad? Y no nada más un morir, porque de lo que se trata es de morir a nuestra voluntad, o sea, no hacer nuestras obras, sino vivir en las obras de Dios. Y una de estas obras de Dios es que hoy nos congreguemos en este parque para que aprendamos la doctrina que Él nos revela y sobre todo para que aprendamos pues lo que es más importante, vivir en amor de perdón. No hay otra, hermano, amor de perdón y de servicio. Esta es toda la doctrina de Yeshua. Tú puedes estar enfrascado o enfrascada investigando el día y la hora de la profecía e investigando si el arrebatamiento o no.
Pero esas doctrinas no te van a dar poder sobre el pecado. O sea, no por saber profecía vas a tener más dominio propio. Entonces por eso aquí siempre estamos enfatizando en lo mismo. Y claro, a la criatura vieja le fastidia esto. Pero eso tenemos todos en común. Todos aquí tenemos una criatura vieja que aborrece, literalmente odia a Yeshua, al verdadero, no a las muchas versiones pirata que hay de Jesús. O sea, cada iglesia que está visiblemente contaminada de nicolaísmo, de jerarquías, de la doctrina de Balaam y de jezabelismo, tú la puedes considerar parte de la iglesia apóstata. Cuando llegues a una congregación en la que no haya liderazgos, ahí sí abre los ojos, porque podrías encontrar algo bueno. Hay muchos que no se hacen llamar pastores, pero también no por eso vas a decir, sí, a ver, tú escuchas y ves qué empalma con la revelación y qué no empalma con la revelación. Y aún a Pablo lo sometemos a ese crisol, ¿verdad? Porque si viene Pablo a decirnos que hay pastores, obispos y profetas y evangelistas, pues y diáconos y todo lo que, y ancianos, ¿verdad? Eso no proviene de Dios, porque en Mateo 20, ya lo sabes, 23, 8 al 10, claramente no llaméis a nadie con títulos eclesiásticos. Entonces, pues, hermano y hermana, ahora estamos en la doctrina de lo alto. En el mundo hay millones de doctrinas e ideologías y filosofías y psicologías y teosofías, pero todas son de un mismo cuño, de un mismo corte, de corte satánico, ¿correcto? Y quiero decirte que las doctrinas matan más que la guerra. Las ideologías matan más que todas las guerras que han habido en este mundo. Te matan el alma. Así es, hermano y hermana, que el comunismo, que la democracia, esa es otra megadoctrina del diablo. La democracia, ¿dónde? Bueno, ok, en teoría, ¿verdad? Y la tratan de llevar a la práctica, pero nosotros estamos esperando algo que inclusive muchos cristianos niegan, que es el milenio. Perdóname, hermano, el milenio es real, es literal, lo creemos. Y también creemos que va a haber una gran tribulación, porque repito, millones de cristianos niegan que vaya a haber una gran tribulación. Y si niegan la gran tribulación, también están negando la aparición del antimesías. También están negando las bodas del Cordero. O sea, los amilenialistas, porque esta es la doctrina, niegan el milenio, entonces niegan la gran tribulación, niegan el arrebatamiento. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Lo que a nosotros nos interesa es ganar dominio propio sobre el pecado para poder tener el camino libre y expedito para poder vivir en amor de perdón. Porque si nada más estás crucificándote o viviendo en juicio, pero no vives en amor de perdón, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Esto de morir a la carne es para que no haya oposición. Entonces, hermano y hermana, el opositor es Satanás y está desde dentro de nosotros oponiéndose a la obra de Dios. Entonces, pues, ¿qué haces tú? Pues reprenderlo, someterlo. Y hoy vamos a ver un ejemplo en Éxodo 8, pero antes de ir a Éxodo 8 vamos a escudriñar 8 o 9 versículos sobre el perdón de pecados. Porque hay muchos aquí, muchos y muchas, que no están aquí, pero que lo escuchan las predicaciones, que todavía están cargando culpas. Y a veces una culpa nada más, pero una culpa puede ser muy dañina. Hola, Sarita. Llegó Sarita, hermano. Es maravilloso, hermano. ¿A dónde te llevaban? ¿A dónde me llevaban a mí de niño los domingos? A la iglesia. A ti te llevaban a la iglesia, a mí al Estadio Azteca, hermano. Otros a los toros, otros al catecismo, otros al brunch, ¿verdad? Del Camino Real a festejar. Perfecto, hermano. No hay nada que festejar sin Dios. ¿Qué estás festejando? La victoria de Yeshua, hermano. ¿Y cada cuándo festejas? Diario. Porque si no festejas diario, el diablo dice, no, pues este no la tiene clara, todavía está dubitando, está titubeando, está indeciso.
O sea, está tibio. ¿Y qué dice de los tibios? Para afuera, porque para pecar no éramos tibios. Ahora resulta que para hacer las obras de Dios sí. Bueno, hermano, todavía hay gente que está cargando culpas en sus almas, en su alma, perdón, y en su conciencia. De ambas cosas nos limpia la fe en la sangre del Mesías, porque para esto vertió su sangre, ¿verdad? Para darnos una libertad y una sanidad y una redención completa, plena. Esta comienza por la parte jurídica, o sea, porque por causa de la ley, de la Torá, estamos todos bajo condenación y maldición. Así que vino el Mesías, de quien testifican los profetas de Israel y el mismo Moisés, a liberarnos, a derramar su sangre, hermano, que es la sangre de Dios, nada más y nada menos. ¿Cómo fue posible que Dios tuviera sangre, una sangre? Pues se encarnó, sencillo, Dios manifestado en carne. Y para los que digan que cómo es posible eso, pues le vamos a decir, Dios es todopoderoso y hace lo que quiere, ¿verdad? Así es, nadie lo puede cuestionar, aunque hay muchos que lo cuestionan para su perjuicio, ¿verdad? Porque cuestionar a Dios, no, hermano. Ahora, hermano, hermana, la Biblia debe de ser revelada, porque esta Biblia sin revelación es imperfecta. Lo que le hace perfecta es la revelación. Entonces, tú ya tienes claro que el que revela es Él, es directo con Dios, y tú y yo somos hermanos y hermanitos y hermanos y nos amamos en el amor de Dios. Ya, tú no eres el responsable del hermano, no, pero pues tienes un compromiso con Dios, ¿verdad? De amar, de vivir en amor, de perdón. Bueno, pues entonces Él te va a revelar todo esto, hermano. Ok, entonces vamos a revisar estos versículos sobre las culpas y obviamente sobre el perdón. Entonces vamos a hablar del sacrificio de Yeshua, ¿verdad? Porque lo que trae la justificación es Él. Lo digo porque si estás cargando culpas, no puedes servir a Dios. Los culpígenos y las culpígenas no pueden servir a Dios, están cargando. Entonces hay muchos padres que sienten culpas con sus hijos, esto es muy común, ¿verdad? Y hermano, ¿quién te puede liberar de esas culpas que te llevan a vicios y a adicciones y a comportamientos destructivos? Ya lo intentamos, ¿no? Ya fuimos con la Dianética, ya fuimos con los alcohólicos públicos y anónimos. Porque desde el momento en que se juntan en lugares que se llaman AA, pues ya no son anónimos, son más públicos que cualquiera, ¿verdad? Entonces la contradicción está a la orden del día, hermano, y no se trata de ya no tomar, sino de ya no pecar. Ya no se trata de ya no fumar, esa es la versión de la iglesia apóstata. Ya no fumes, ya no tomas, ya trabajas, ya no eres un drogadicto, ya eres un hombre de bien. Perdón, ¿cuál hombre de bien? ¿Cuál hombre de bien? ¿Porque tienes un trabajo, eres un hombre de bien? No, hermano. De bien con 20 pesos para así es. Entonces, las cosas son como Dios las dice y no como el mundo, o sea, Satanás, lo dice, lo cuenta. Es un chismoso, Satanás es un chismoso, es un mentiroso. Se la pasa chismeando de Dios, calumniándolo. Así es. Entonces, pues vamos al primero, hermano. Tú ya sigues a Yeshua, ¿verdad? No estás en el método Silva ni en la Dianética, hermano. Vamos al primero, hermano, en el Salmo 32, 1 y 2. Tú ya sabes, hermano y hermana, que antes de la expiación operada por Yeshua, el Mesías, Dios hecho carne, durante muchos siglos, de hecho desde Adán y de Eva, Dios pidió sacrificios de animales, ¿verdad? Sí. Para la propiciación, así es. Y así fue durante siglos y siglos. No creas que lo empezó Moisés. No. Esto empezó con Adán y Eva, porque ya lo vemos con Abel, ¿verdad? Y así transcurrió con los siglos esta práctica. Claro que después se pervirtió, ¿verdad? Pues hermano y hermana, todo lo pervertimos sin Dios. Y bueno, pues llegó el momento, llegó el tiempo en que el pecado llegó a ser terrible. Pero precisamente eso abrió la puerta para que viniera el Mesías. Imagínate qué
fuerte estaba el pecado en ese tiempo, no porque hoy no lo esté, que le dieron muerte al Mesías, por no decir que le dimos muerte todos, ¿no? O sea, cualquier persona que niega su pecado está crucificando a Dios, porque por eso lo crucificaron, ¿verdad? Por decir que somos pecadores, que no somos buenos, pero que nos ama. ¿Y qué forma de amar, hermano? Venir a este mundo de miseria. Eso es amor, porque no es cualquier ser humano. Es Dios. Es Dios hecho carne. Tú lo crees como un niño, ¿no? Sí. Si no lo crees como un niño, una niña, no lo vas a creer. El adulto no cree en esto. Ay, es como Dios hecho carne. Son invenciones. Tú como niño, como niña, pero a partir de eso, a crecer en el modo de pensar con la mente de Cristo. Porque no nos podemos quedar como niñitos toda la vida, porque el plan de Dios es que crezcamos. Él está edificándonos, por eso damos gracias por las pruebas, ¿no? O sea, esto es muy fuerte, porque te estoy diciendo que si, por ejemplo, Dios, no voy a ponerte de ejemplo, me lleva al hospital hoy, pues con la ayuda de Dios estaré agradecido. Es la obra de Él. Es inaudito. ¿Quién está contento de ir al hospital? Nadie, hermano, nadie. O de ir a trabajar, bueno, sí, también, hermano, pues sí. Ok, el trabajo no salva, ni tampoco dignifica. Esa es otra frase célebre del diablo. ¿Cuál dignifica el trabajo? Bueno, esta sociedad está basada en principios de la productividad y el desarrollo y bla, bla, bla. Observa la civilización cómo vive. Observa el transcurrir de los siglos. ¿Cómo era la tierra en el siglo I? ¿Cómo fue en el siglo II? ¿Y cómo ha llegado a ser lo que hoy es? ¿Qué es esto? Un basurero. Bueno, pero Yeshua dijo, como en los días de Noé, esto se parece mucho a aquella generación. No solamente por la homosexualización, así es, sino porque el pecado está siendo legalizado en los congresos, en los parlamentos del mundo, en la Cámara de los Diputados, hermano. Terrible, terrible. Tú, sin embargo, pides por los gobernantes, ¿verdad? Porque sabes que Dios los puso y también los quita. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice en Apocalipsis 1. Perfecto. Bueno, pues vamos al primer versículo sobre el perdón de pecados, que es más bien el perdón de culpas, porque aquí hay una cuestión fundamental. Cristo perdona culpas, no quitó el pecado. No, sí. Eso es muy importante, porque allá en el cristianismo, ya, Él ya me limpió, Él ya... Libre de pecado. Ya estoy libre de pecado. No, estás libre de culpa, no de pecado. El pecado continúa en mí. Exacto, continúa en ti, nada más que ahora ya recibiste la espada de dos filos, que es el Espíritu Santo, la mente de Yeshua, para ¡pum! O sea, para acabar al mentiroso que llevamos dentro. Al mártir, nos gusta hacer el mártir, martirizarnos. Y ya sabes, ¿no? Todas las expresiones del pecado. Tú debes de, pues, conocerte, ¿no? ¿Quién está dentro de ti? Pues, ¿cómo te defines? No, pues yo me defino como un hombre íntegro, responsable, bueno. Hoy le preguntaron a un fulano en la tele, ¿cómo se define usted? Y así empezó. Yo soy un hombre íntegro, jamás he tocado un centavo de que no me haya yo ganado. Y dije, ese soy yo. Ese soy yo. Y ese somos todos. Ahora, ¿cómo nos definimos? Pues sí, pecadores, puercos, pero sin culpa y muy amados. Muy amados. ¿Por qué tenemos que seguir recordando que somos puercos? Pues que hay pecado para no caer. Si no te mantienes en ese juicio, en un segundo el diablo te lleva. Y ya llegó mi mamá, hermano, gracias a Jesús. Nada más que le da miedo. Ahorita viene. Bueno, entonces, hermano y hermana, llegó el tiempo en que ya lo que era sombra y figura ya quedó atrás. Vino el Cordero de Dios, que es Dios mismo, puso su vida y ya hay paz. Ya hay perdón jurídico, la ley ya no te persigue, ya no te condena la ley de Dios, ni Dios, al contrario. Que no te dé pena, porque todos somos el mismo. No, cuando no sea mi mamá, le das el lugar.
Hermano, gracias a Yeshua, la amo. No la amaba. Claro que sí. Ok, hermano, aquí todo sirve para testimonio, porque no creo yo ser el único que ha odiado a uno de sus progenitores. Por favor, hombre. No te vengas a hacer el santín. Claro que se los he dicho. ¿Cuándo te he ocultado algo, hermano? Nunca, pues y por eso seguimos juntos. Por la gracia. Ahora, pues a lo mejor ella se cree la víctima, ¿verdad? Pero ella también ha odiado a otros y ha deseado la muerte de otros. Para empezar, de mi papá. A ver, tú estás libre de pecado, pásale. Vente. Muéstranos lo que es santidad. Pues no, hermano. Vamos con el santo, Yeshua. Por tus obras los conoceremos. Salmo 32, 1, 2, precioso. Claro que en la fiesta no entendemos, ¿verdad? No, pues ahorita estoy en Miami. No me vengas a hablar del pecado. No me vengas a hablar de clavos. ¿Tienes tus clavos? 3. Si no quieres, no vas a ganar nada viendo a Jesús. Sube. Ahí te está esperando. La mayoría contemplan a Jesús. Oh, mi Cristo, oh, mi Dios. Moriste por mí en la cruz del Calvario. Son poetas. No pasan de eso. Esto no es poesía, hermano. Bueno, ok, hermano. Salmo 32, 1, 2. Fíjate, bienaventurado y bienaventurada aquel o aquella y aquella cuyas transgresiones, aquí está en singular, pero lo voy a poner en plural porque la verdad que no fue una sola transgresión, fue toda una vida de transgresiones, de transgredir la ley de Dios, de violentar la ley de Dios. Claro, tú podrás decir, yo ni sabía, pues sí, te lo acepto, pero no todo, porque hay cosas que sí sabías, como yo, y las seguíamos haciendo. Tan solo el no adulterarás. ¿Cuándo fuiste fiel a tu esposo o a tu esposa? Yo nunca fui fiel porque con la mente siempre la engañé. Y ahí es donde tenemos que ver el pecado, ¿verdad? ¿Dónde se gesta? ¿Dónde inicia? ¿De dónde emerge? ¿De dónde sale? Bueno, pues sale del corazón perverso. De ese corazón en donde dicen los cristianos que mora... No, perdón, no. Están confundidos. Lo peor no es eso, lo peor es que están acomodados. Porque bueno, estás confundido, ve con Dios, te va a clarificar. Pero si estás acomodado en la mentira... También la iglesia maneja la imagen de un corazón y el sagrado. El sagrado corazón, claro que sí, hermano y hermana. Pues sí, todo eso es muy seductor. Si no fuera seductor, no tendrían la cantidad de adeptos que hay, ¿verdad? Bueno, ok, bienaventurados aquellos y aquellas cuyas transgresiones han sido perdonadas. Esto remite directamente a Jesús. Ahora, cuando un judío lee esto, ¿cómo lo lee? ¿Lo va a remitir a Jesús? No, ¿por qué? Tiene un velo. No obstante, los judíos saben que en Dios hay perdón, ¿o no lo saben? Pero, así es. Pero todo eso era sombra y figura. Ya no es posible seguir festejando una vez al año el día de la expiación. Es diario. Eso era sombra y figura. Shabbat, ¿cada cuándo es? Diario. ¿Cada cuándo es Sukkot? Ustedes que traen la terminología hebrea. Diario, hermano. ¿Quién es la Sukkah de Dios? Tú. Así es. Entonces, esto es muy sencillo, ¿verdad? Es tan sencillo que escandaliza, porque estamos acostumbrados a lo complejo, a lo rebuscado, a lo rococó. No, hermano, Dios es simplicidad, hermano. Y es una maravilla, porque Él se adapta a nosotros. Eso es increíble, la condescendencia de Dios, ¿verdad? Tomó un cuerpo. Entonces, un alma que está enferma de culpas, no solamente no puede estar bien, no puede estar alegre, no puede estar en paz, sino que no puede tener comunión con Dios y mucho menos con los seres humanos. Porque para que haya algún tipo de comunión con los seres humanos, y esto con aquellos y aquellas que están caminando con Yeshua, pues primero tiene que haber unidad con Dios. Tú eres uno con Dios ya, ¿verdad? Porque estás crucificado, si no, no. O sea, no porque digas yo soy uno ya con Dios, ya por eso,
sino que los frutos que estés dando van a mostrar si realmente estás en el poder de Dios o estás en la iglesia apóstata, en la religión, porque en ese sentido todas las religiones operan igual, ¿verdad? Nada más le cambian el nombre, así es, cambian los dogmas, pero pues hermano, es lo mismo, así es. El arma de las religiones pues es el miedo y la culpa, principalmente el miedo y la culpa. Entonces yo quiero pedirte que si estás cargando culpas, pues si ya estás arrepentido, porque hay este caso de personas que dicen ya están arrepentidas, pero siguen cargando culpas. ¿Cómo es posible eso? Una persona que está arrepentida no debe de cargar ni media culpa en su alma, debe de estar libre de esto para poder, ya te digo, servir a Dios. Ahora, la clave para que las culpas salgan es confesarla. Confesar. Si te callas, claro, confesarlas a Dios, ni modo de que al sacerdote o al rabino, fíjese que me masturbé anoche. Eso no importa, el rabino, ¿qué va a hacer? Vete, hijo mío, yo te absuelvo de pecados. Reza un Padre Nuestro y cáete con 1,000 pesos. Entonces Dios ni te va a cobrar y sí te va a absolver, hermano, pero siempre y cuando tú quieras servir a Dios. Es que a Dios llegamos a servirlo. Dios no es ir a un edificio los domingos, cantar y escuchar un sermón pues que no tiene palabra viva y luego irte. No, hermano, esto es una práctica constante. Bueno, esto es diario. Entonces, si hay culpas, confiésalas, porque el que encubre su pecado, pues no prosperará, pero el que confiese, pues será liberado, será perdonado y liberado. Ok, entonces bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Entonces, esto nos lleva a hablar de una doctrina satánica que está muy en boga en el mundo, el autoperdón. Todo mundo habla, ¿verdad? Ya perdónate. No, no se trata de que te perdones, se trata de recibir el perdón de Dios y el poder para poder entonces vivir en amor de perdón permanentemente, porque el que ama lo muestra perdonando, no dando bolsitas de cosas materiales o dinero. Eso no es perdonar ni amar, eso después. Primero el amor de perdón. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien Dios no culpa de iniquidad, o sea, libre de culpa. La iniquidad sigue ahí, pero libre de culpas. La iniquidad ahora, que es la maldad, que es el pecado, está siendo sometido, está siendo consumido por el fuego santo. Si tú realmente quieres eso, es que mira, hermano, Dios es un caballero. Y si tú no quieres con Él, Él no te va a obligar, ¿no? Pero tú, si quieres con Dios, es todo con Dios, no es partecitas, todo con Dios. Te entrego mi vida a diario. Y de hecho no la entregamos nosotros, porque es por gracia, ¿verdad? Podríamos llegar al grado de decir, yo te entregué mi vida. No, tampoco. Todo es por gracia. ¿Para qué? Pues para que nadie se jacte, hermano, y ningún orgullo salga de nuestras bocas. Ninguna palabra de orgullo. Y bueno, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, claro que no, pero más bien es en el alma, ¿verdad? Porque en el espíritu no puede haber engaño, en el Espíritu Santo. En cuanto al espíritu de Satanás, pues es de total engaño, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo leemos esto? En cuya alma no hay mentira. ¿Por qué? Porque ya ha sido revelado, ya está en la verdad, ya no se engaña, no se deja engañar. Entonces, hola, Rosh. Vamos al siguiente, el Salmo, por favor. 130, 3, 4, por favor. No intentes lavar tus culpas por medio de buenas obras, ofrendas, diezmos, siendo buen hijo, buen nieto, siendo buen ciudadano. Eso no te va a salvar ni te va a dar bienestar. Eso solo va a engreírte más. Yo doy, yo hice, yo esto. Bueno, hermano y hermana. Así es, hermano y hermana. 130, 3, 4. Fíjate cómo exclama. Señor, si mirares a los pecados, que son muchos, ¿verdad? ¿Pudieras hacer una lista de todos tus pecados?
imposible, imposible. No te alcanza el papel del baño. No alcanza todo el papel del mundo. Así es, hermano. Y todos los perdona de un tajo, libre. Esto es lo increíble de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cómo debe ser posible que perdone? Porque se arrepintió. Si un nazi que se dedicó a matar sistemáticamente, por poner un ejemplo, se arrepintió al final, ¿crees que no hubieron nazis que se arrepintieron? Claro que sí, hermano, claro que sí. Entonces imagínate qué capacidad hay en Dios para perdonar. Si perdona ese tipo de crímenes. Ahora, no hay pecados grandes y chicos, ¿eh? No. Si tú quieres creer que hay pecados veniales y capitales, ese es asunto tuyo. La verdad es de que pecado es pecado. Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pues nadie, hermano, pero en ti hay perdón. Tú eres perdón para que seas reverenciado. Gracias, Señor, gracias. Era yo un manojo de culpas, ahora estoy libre de culpas. Pero ahora, para servir a Dios, con ese propósito es que Dios nos limpia, para que podamos servirle libres, como lo dice también en la profecía en Lucas, ¿verdad? Que libertados de nuestros enemigos, podríamos servirle. ¿Nuestros enemigos quiénes son? El orgullo, la codicia, la soberbia, los celos, el victimismo, el rencor, la lujuria, sí, Señor. Los celos, la envidia, todo eso son nuestros enemigos y ningún ser humano. ¿Ok? Entonces, fíjate, hermano, tremendo. Vamos ahora a Mateo 26, por favor. Hay perdón, lo que hayas hecho. Si mataste a tu hijo y estás arrepentido, también hay perdón. Esto escandaliza, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, esto no lo perdona nadie. Si Judas se hubiera arrepentido, él hubiera obtenido el perdón. Claro que sí, hermano. Pero, pues, por lo que cuenta la historia, parece que no, porque se suicidó. Ahora, de ahí a decir que todos los suicidas se condenan, yo no me meto en eso. No, hermano, no. Así es, hermano. ¿Quién puede saber lo que hay en un alma en el último instante? ¿Solo Dios? Bueno, perfecto. 26 del 27 al 28. Esta fue la última Pascua judía, Pesaj judío, que festejó el Mesías. ¿Con quién? Así es, con sus discípulos. Ahora, ¿sus discípulos son mayores que nosotros? No. Muy importante, ¿verdad? Tú no puedes ver a Pablo y a Juan por arriba de ti. A nadie, pero a nadie por abajo. Ok, perfecto, hermano. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Bueno, pero ¿esto es literal? Claro, esto pasó definitivamente para ilustrar, para enseñarles, ¿verdad? Pero ¿cuál es la copa de Yeshua? El amor. No, hermano, su sacrificio, su sangre. Claro, la expiación. Entonces, tomar la copa del Señor, ¿qué es? Morir con Él para resucitar con Él. Pues no tardó en resucitar. 3 días. Luego, 3 días, un poco menos quizás. Tú también, si empiezas a morir a la carne, vas a empezar a andar en vida nueva. Y te vas a gozar y regocijar porque ya no vas a ser esclavo de tus pasiones, de tus sentimientos, de tus emociones y de tus deseos y de tus caprichos y de tus apetitos. Somos insaciables sin Dios, insaciables, barriles sin fondo. Nunca estamos satisfechos. El ojo no se sacia de ver, el oído de escuchar. ¿Ya? ¿No te has cansado? Sí, ya estoy cansado. Bueno, pues ahora ve con Yeshua, hermano, para que obtengas reposo. Ya no sea tan goloso, ¿no? Así es, y no goloso de comida, goloso de éxito, goloso de admiración. Bueno, bebé de ella todo. ¿Estás bebiendo de la copa del Mesías diario? ¿Cómo? Pues muriendo al pecado, hermano. Correcto, porque no hay otra forma de beber. Allá en la iglesia apóstata, ¿qué te dicen? Toma la copa, literal. La hostia y el vino. Ya la tomé toda la vida y no pasó nada. Ni sabe rica inclusive.
sabe a nada. Pura azúcar. Entonces, hermano, vamos a ver las cosas como son, porque esto es mi sangre, vaya, esta copa simboliza mi sangre, o sea, su sacrificio, su expiación, la que estaba a punto de hacer del nuevo pacto. Este nuevo pacto nos lleva a Jeremías 31, ¿verdad? Ahí ya se anunciaba el nuevo pacto. Ahora los hermanos Yehudim, judíos, se quedaron en el viejo pacto. Sí, tienen un velo, pero el velo va a ser quitado, porque Israel no ha sido desechado. Y ahí emergen los mashahim. Bueno, ok, ya después nos explicará el hermano mesiánico qué son los meshanim, ¿verdad? Perfecto, hermano. Entonces, fíjate, hermano, esta es mi sangre del nuevo pacto. Esto del nuevo pacto lo amplía Pablo en Hebreos, lo cual harías bien en leer, que por muchos es derramada. No dice por todos, por muchos. Ahí, esto nos lleva a las dos simientes. La simiente de Adán y la simiente de la serpiente. Porque te queda claro que es una raza humana, pero dividida en dos simientes. Génesis 3:15. Punto. Perfecto. Por eso aquí dice que por muchos es derramada para remisión de pecados, para libertad de culpas por los pecados. Estás libre de culpas. Ya por eso puedes servir a Dios. Con culpas no lo puedes servir. No puedes salir al campo de batalla con miedo, con culpas. ¿Cómo salían a la guerra los israelitas? Si alguno tiene miedo, pues mejor regrésese. Si alguno ya se casó y no quiere perder a su esposa, mejor regrésese. Un año tenían que esperar para ir a pelearlos. Pues sí, hermano. Y iban con enemigos terrenales, pero nosotros tenemos una lucha espiritual con demonios horrendos, como el del victimismo. Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué sufro? Ay, ¿por qué nací donde nací? Perfecto, hermano, para remisión de culpas, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano. Vamos al siguiente, en Lucas 1, por favor. 1, 76 y 77. En esta profecía de Zacarías, el papá de Juan, no el bautista, sino el que bautizaba en el Jordán, que es distinto, porque Juan el Bautista es todo un mito, ¿verdad? Ya. Él no, su ocupación no era ser bautizador o bautista. Él era como tú y yo, inclusive, ya estás en Lucas 1, 76 y 77. Entonces Zacarías hace esta profecía sobre su hijo, al que llamó Juan, un nombre extraño para la cultura judía, ¿verdad? Pero ni tan extraño, porque es Yohanan. Pero este nombre no lo había en su familia, en su estirpe, y causó extrañeza, sin embargo, se mantuvo. Y fíjate lo que se dice: y tú, niño, este niño al que se refiere es Juan, profeta del Altísimo. Él sí. Y ahorita vamos a hablar de una cuestión muy importante, porque Pablo habla de profetas. Pues no, señor, los profetas se acabaron con Juan. Él fue el último profeta verdaderamente. A partir de eso ya no hay profetas. Toda la iglesia habla de la profecía. Eso es distinto. Eso no nos hace profetas. Hablamos de la gran tribulación, que es la profecía que está todavía pendiente. Y lo que incluye, ¿no?, la gran tribulación, porque hay varios eventos paralelos o subyacentes a la gran tribulación, como el arrebatamiento, como la aparición del anticristo, Apocalipsis 13 y 14, Mateo 24, tú sabes las referencias. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Y fue decapitado. Ah, ok, entonces mejor no ostentes titulillos de estos, porque te puedes llevar un fiasco. Hay muchos que se hacen llamar profetas. Sobre tu responsabilidad, hermano. Porque irás delante de la presencia del Señor, como estaba también profetizado en Isaías 40 y en Malaquías, ¿verdad? Se habla de Juan. Los judíos no lo reconocen, ¿verdad? Porque esto ya está inmerso en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, y por eso no lo reconocen. Pero de que en el Antiguo Testamento, la Torah, se habla de Juan, cierto, en el capítulo 40 de Isaías y en el capítulo 3 de Malaquías. Perfecto.
para preparar sus caminos, ¿verdad? De hecho sabemos que Juan bautizó a Yeshua. ¿Qué? ¿Necesitaba un bautismo Jesús? No, hermano, lo hizo para mostrar el camino, cómo debemos hacer las cosas, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por medio del Mesías, para perdón de pecados. Ok, perfecto, maravilloso, pero los judíos dijeron, no es el que esperamos. No liberó a Israel del dominio romano. Bueno, es que no entendían, ¿verdad? Que pues tenía que venir primero el tiempo de los gentiles para formar una iglesia en 7 edades y poder llamar de judíos y de gentiles para la composición de la iglesia novia, de la cual tú eres parte. Pues si es que eres parte, ¿verdad? No te van a dar una credencial. Eso en la iglesia apóstata sí te dan, soy miembro de la congregación del pastor, pero aquí no es así. Te dan un sello que es el Espíritu Santo. Así es, hermano, también te dan un sello, pero más que el sello, ¿no? Te dan el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes si tienes el Espíritu Santo? Pues por las obras. Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Gálatas 5:22. Entonces, en cuanto a Israel, tiene el velo, pero en la gran tribulación van a ver, ¿verdad? Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ya está muy cerca la gran tribulación, sin amarillismo alguno, hermano. Están los signos delante de nosotros, hermano. Y sobre todo el dato contundente de que Israel hace ya 70 años ya tiene su tierra, que la defienden a ultranza. Pues claro, hermano. Y se va a cumplir, todo lo que habla Yeshua tiene cumplimiento. Nada más falta que construyan el templo. Abel, el hermano, es el profesional en este tipo de datos. ¿Cómo van los preparativos? Bueno, ok, hermano. Bueno, pues mientras llega el templo, a crucificarnos con Yeshua para andar en vida nueva. Porque si nada más estás viendo a ver quién es el anticristo, si el príncipe Guillermo, si Macron en Francia, si Salinas de Gortari, espérame, hermano, yo quiero que estés en poder de Dios, en el amor de Dios. Sí, atiende la profecía, date pendiente, pero que no sea la prioridad. La prioridad es vivir en amor de perdón. Ok, perfecto, hermano. Bueno, pues seguimos viendo, Israel rechazó, pero tú, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre y en él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia está hecha de judíos y de gentiles, y pues ya no hay judío ni gentil, ¿verdad? Ya no hay mujer ni hombre. Así es. Pues vamos a Romanos 5:1. Y aquí está Cristina Villamar, gracias a Jesús. Estás en el perdón de Dios, ¿verdad? Ya no estás en Deuteronomio 28, en las maldiciones. Estás en Deuteronomio 28, pero en las bendiciones. Porque en el mismo capítulo se habla de las maldiciones y de las bendiciones. Gracias a Yeshua. Bueno, hermano, el que llegó puntual, no se enorgullezca de ser puntual, porque si tu puntualidad te lleva al orgullo, mejor no seas puntual. Pues sí, hermano, todo lo que produzca orgullo no procede de Dios. Una cosa es tener dignidad y otra cosa es tener orgullo. La dignidad es de Dios, pero el orgullo no. Como el miedo ¿de quién viene? De Satanás, pero el temor es de Dios. Y es una joya el temor. Tenemos que tener temor para detenernos porque traemos a Hitler adentro, hermano. Temor es respeto y veneración. Así es. Bueno, pues Romanos 5:1, justificados, o sea, perdonados, justificados, pues por la fe en el Mesías, en su sacrificio. Tenemos paz para con Dios por medio, pues, de Dios. Aquí dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero resulta que nuestro Señor Jesucristo es el Padre, es Dios. Es el Padre humanizado en el Hijo, sencillo, pero es el mismo. No son dos, no son tres, es uno, Adonai Echad, punto. De otra manera, los judíos no te van a entender y nunca te van a creer, porque ellos saben perfectamente que Dios es uno. Entonces tú les vienes a decir, no, pues son tres, pero iguales en su... No, te van a desechar.
Qué bueno que eso tienes muy claro y que no eres trinitario a ningún precio, pero tampoco unitario, hermano. Perfecto, perfecto, hermano. Entonces tienes paz para con Dios, tienes la paz de Dios, ¿verdad? Ahora, la paz es poder, sumo poder. Ahora, ¿cómo es posible? Tenemos paz para con Dios, pero al mismo tiempo estamos en guerra. Sí, sí, sí. Por eso. Entonces, ¿cómo pueden confluir las dos cosas? Una con la otra. Pues es que son en diferente contexto, ¿verdad? Paz para con Dios, pero guerra contra el pecado. Precisamente por eso puedes vencer, porque estás en paz y tú confías. Ah, mira, llegó la hermana, Dios bendiga. Ahora sí, de muchos años. Ahora ve al 8 de Romanos, por favor. 8:1. Es muy importante que te sientas, y más, que te sientas libre, que vivas en la paz de Dios, en el perdón de Dios, permanentemente. Mira, porque todavía, como llevamos el pecado adentro, todavía genera pensamientos malditos. Pero hay perdón y hay poder para que esos pensamientos no salgan a la luz, sino que sean sometidos. Porque limpio estás jurídicamente, pero no de pecado. El pecado sigue ahí. Y si consientes con él, pues, hermano, te lleva, y los tibios no tienen parte. Fíjate, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos y aquellas que están con Yeshua, es decir, los que no andan conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, punto. Tu voluntad y la mía está vendida al pecado, por eso tiene que ser crucificada. Ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Si tú haces tu voluntad, pues no puedes agradar a Dios. Son dos voluntades antagónicas totalmente. La voluntad del hombre viejo, de la criatura vieja, busca las cosas de abajo. Es terrenal. El hombre natural que llevamos dentro es natural y busca las cosas de abajo. Pero mayor es Dios, hermano, ya lo venció. Porque ¿qué nos dio el mundo? Muerte. ¿Y qué le dimos? Muerte. No, que yo ayudé, que yo hice. ¿Qué hiciste? Si hiciste algo bueno fue por Dios. Y se cuenta como salario. Nada más. O sea, si tú haces obras buenas, Dios te las va a pagar, pero también te va a pagar las malas. ¿A dónde vas a parar? Ahora, el que cree sin obras, le es contado por justicia, pero sin obras humanas. Pero ahora hacemos las obras de Dios, que es distinto. Porque en la iglesia apóstata hablan de hacer obras. De hecho, también Pablo. Y si alguno edificare en y esto, espérame, si no es una edificación nuestra, la edificación es de Dios. Entonces ya no hay condenación. Es muy importante porque el diablo sigue su trabajillo, ¿verdad? De miseria. Ay, eres culpable, eres un cerdo, eres esto, eres el otro. Entonces tú tienes que echar fuera al acusador, porque quiere manchar tu conciencia y contaminar tu alma con culpas. Si tú estás con Dios, no tienes por qué andar con culpas. Si pecas, pues el Señor te va a redarguir y te va a dar fuerzas para que confieses ese pecado en particular y seas restaurado. Pero se trata de ya no pecar, hermano. Claro que a veces es necesario, ¿no? Tropezar, somos humanos. Pero eso debe de ser ya, hermano, la excepción. Hay personas que diario están, no, pues es que es necesario tropezar y tenemos abogado además. Bueno, perfecto, hermano. Bueno, vamos a ver dos más antes de la oración. En Colosenses 1, del 10 al 14, por favor. Fíjate, hermano, en Colosenses 1, del 10 al 14. Entonces, esta es una oración que hace Pablo, por la gracia, ¿verdad? Porque no eran las oraciones de Pablo, ¿verdad? Tampoco son tus oraciones y las mías, ¿verdad? Inspiración del Espíritu Santo, porque de hecho no sabemos pedir y no rezamos, oramos, que es distinto. Fíjate, para que andéis, esta sí es la voluntad de Dios, como es digno del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es digno de andar con el Señor? ¿Cómo deben de vivir los hijos y las hijas de Dios? En amor, en santidad, en juicio, en justicia, en paciencia, en bondad, en benignidad, predicando el Evangelio,
padeciendo persecuciones, mofas, burlas y rechazos. Porque el que habla el evangelio verdadero se va a encontrar con muchos detractores. Si hablas el verdadero evangelio, no los falsos evangelios que hay. Esos no ofenden, pues ¿qué te dicen? No, pues Dios te quiere prosperar, te va a dar dinero, solo que tienes tú que dar primero. O sea, te ponen a Dios como un negocio. Tú dale a Dios 20 y Él te va a dar 50. Tú y yo no le podemos dar nada a Dios porque todo el oro y la plata inclusive son de Él. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Tu vida. Así es, ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y no como antes que vivíamos agradando a quién. A nosotros mismos, usando a los demás. Era más perverso, no es nada más vivía agradando a los demás, no, vivíamos agradándonos a nosotros mismos, usando a los demás. ¿Te checa? Bueno, qué bueno, hermano, porque esa es la verdad. Ahora agradamos a Dios y no al ser humano, comenzando por nosotros mismos, porque la criatura vieja todo el día, ¿qué quiere? Dame, 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 dame. Consiénteme, dame, cuídame. Bueno, ok, hermano. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Aquí aguas. ¿Cuáles son las buenas obras? Las de Él. Sin revelación, aquí manda directo a hacer obras. ¿Qué te dicen en el catolicismo? Tienes que hacer obras. No, no tienes que hacer obras. Tienes que hacer las obras de Dios. Tus obras deben de morir, cada día las crucificas para que Dios haga las obras que Él preparó de antemano. Y ya llegó Óscar Zúñiga, hermano, con una cara de pocos amigos, gracias a Jesús, que lo queremos y sabemos que es muy lindo. ¿Qué es este rostro adusto, hermano? Ahora tampoco vamos a estar ahí poniendo la sonrisa, ¿verdad? Pero que vean al poder del Espíritu en ti, la alegría, la paz, la benignidad. Ok, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, ¿qué tengo que hacer para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Me voy a ir a la montaña sagrada? Obedecer. Bueno, obedecer, pero obedecer también incluye estudiar la Biblia. Y el diablo no quiere que estudies la Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Pues no, Biblia no, traigo periódico. Traigo el nuevo libro de Vargas Llosa. Entonces es importante también, hermano, que estudies la Biblia, pero como es por gracia y no por ley, pues si alguno tiene hambre y sed de la palabra, pues pídala a Dios. Porque estudiar la palabra es necesario, diario, un poquito. No te estoy diciendo que estés horas estudiando, porque de lo que se trata es de aplicar los conocimientos que Dios te da, no de ser una rata de biblioteca, eso no sirve. Fortalecidos con todo poder. Dios es poder, ¿verdad? Espiritual. ¿Está ese poder en ti? ¿Estás cerrando boca de leones, echando en fuga ejércitos? ¿O no? Pues no veo que digan sí. ¿Estás echando fuera al demonio de la soledad? Ok, hermano. Fortalecidos con todo poder. Acuérdate que Dios, su poder se manifiesta en tu debilidad y la mía. De manera que entre más débiles estemos, mejor físicamente, económicamente, intelectualmente. No sirven estos poderes para Dios. La fuerza física no sirve. El poder intelectual no sirve. El poder económico, menos, hermano. Fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de Dios opera ¿en dónde? En nosotros. Fíjate, en toda paciencia, y es que el poder de la paciencia es increíble. Es todo un tema la paciencia, porque la paciencia se aprende por medio de pruebas, por medio de padecimientos. ¿Por qué le llaman a los enfermos pacientes? Porque tienen que esperar la recuperación y a que den las 8 de la noche para que le lleven la comida. El paciente. Ahora, los pacientes no son pacientes. No, al contrario. Al contrario, hermano. Bueno, perfecto, hermano. Yo soy un mal paciente.
Bueno, de Dios. No, del hospital. Ah, del hospital, ok, hermano. Perfecto, hermano. El hospital es este mundo. El cementerio es este mundo. No tienes que ir exprofesamente al hospital a predicar. Este es el hospital. Si aparte vas al hospital, literalmente, pues es este doble hit, hermano. Perfecto, hermano. Entonces, con gozo. ¿Cuál gozo? El gozo del Espíritu. Ok, hermano, está ese gozo en ti porque es vuestra fuerza, dice Nehemías. Perfecto. Dando gracias al Padre, sí, pero sobre todo por las cosas que no nos gustan, porque todo es para bien. Dar gracias por lo que nos gusta no tiene mérito. Dar gracias por las situaciones que no nos gustan, ya sea por la criatura vieja o porque al alma no le gustan, eso sí tiene mérito y sí, así es, para aprendizaje. Con gozo, dando, así es, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz. Hay que desglosar esto, ¿no? Primero porque no hay santos, sino solo hay santificados que están caminando en santificación diaria. De ahí a ya soy santo, hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Nada más, santos en luz. Bueno, la luz es Jesús, entonces el que está con Jesús está en santidad, porque Jesús es santidad. Ok, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de Satanás, dice aquí de las tinieblas, pero más propiamente dicho es de Satanás, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas. ¿Ya te liberó? Ya te liberó, pero tienes que seguir venciendo, ¿verdad? Porque las tinieblas siguen adentro. Ok, hermano. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, hermano, pero todavía aquí físicamente estamos, ¿verdad? Espiritualmente estamos sentados con Yeshua, sí, perfecto. Pero en el cuerpo estamos en la tierra, no pierdas esa perspectiva, ¿verdad? Yo ya estoy en el cielo. No, espérame. Y si tienes duda, pues te mando al hospital 3 días a ver si sigues diciendo que estoy en el cielo, hermano. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de culpas. ¿Ya? ¿Estás libre de culpas? ¿No? No, señor. Fíjate qué buen tema. La cuestión de la culpa no es cada día me pongo a cuentas. O estás viviendo en pecado o no estás viviendo en pecado. ¿Me entiendes? O sea, diario sí, salimos a la batalla para vencer a la criatura vieja, pero no diario le decimos al Señor, perdóname, pues ya te perdonó, ¿verdad? Todos los días le decimos gracias por tu perdón, pero no le decimos todos los días perdóname, porque si tú oras de esa manera, quiere decir que tú todavía estás en pecado, por eso pides perdón. Damos gracias por su perdón, pero no pedimos perdón, por favor, hermano, si estás perdonado, ¿cómo vas a pedir perdón otra vez? Y el último, hermano, en Apocalipsis 1, 4 y 5. Y así ya se nos fue 1 hora, Max. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 1, 4 y 5, que también habla de la remisión, del perdón de pecados, de culpas, para que ya seas libre de culpa y ya no estés escapándote de la culpa por medio del Tonayan, del sexo, de la mota, de la piedra, de los amiguitos de Facebook. Ok, Juan a las iglesias, 7 iglesias, ok, 7, ¿verdad? Las fundó principalmente Pablo, pero no que sean 7 iglesias distintas, es una, ¿verdad? Una. Nada más que estaba en 7 diferentes lugares del Asia Menor. Casi todas en el territorio que hoy es Turquía. Y Grecia, Macedonia, en parte, que son limítrofes. Entonces, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de Dios, ¿verdad, hermano? Gracia sobre gracia y van de poder en poder. Y también vamos creciendo en paz, experimentamos mayor paz, cada vez más, si estás crucificado, porque el que termina con sus obras entra en el reposo de Dios. Si no, no. ¿Cómo quieres tener paz si estás haciendo tus obras?
No, pues hay incertidumbre, hay miedos, pero si vas con Yeshua hay poder para vencer el miedo. Sí hay miedos, pero ahora los sometemos, porque ¿quién no tiene miedo, hermano? ¿No te daría miedo que te pongan una pistola aquí? Sí, hermano, a cualquiera, pero podemos vencer el miedo con la ayuda de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Pues del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién es? ¿Era por qué? Porque era el mismo y es el mismo Dios que presenta la Torá, ¿verdad? El que estuvo muerto, mas he aquí que vive. Ok, hermano. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, todo esto lo desglosa más profundamente Juan en los siguientes capítulos, en el 2, en el 3 y en el 4, y aún en el 5. Ya a partir del 6 ya son los sellos, es tocante a la tribulación, ¿verdad? Y de Jesucristo, fíjate, el testigo fiel, o sea, dice aquí delante de su trono. En el trono, ¿quién está sentado? Pues el Padre, pero el Padre es el Hijo. Misterio, perfecto, hermano. Y de Jesucristo el testigo fiel, ¿de quién dio testimonio Jesús? De Él mismo, del Padre, pero el Padre es Él, de Él mismo. Así es, hermano, perfecto. El testigo fiel y primogénito de los muertos. ¿Por qué dice el primogénito de los muertos? ¿O qué quiere decir? Exacto, porque fue el primero en resucitar para no volver a morir. Porque el primero que resucitó no fue. No, pues también Lázaro y antes, y en el Antiguo Testamento, Elías, el hijo de la viuda. Pero esos volvieron a morir. Entonces, cuando aquí leemos primogénito de los muertos, es con relación a que el Mesías resucitó y no murió ya. La muerte no se enseñorea de él, punto. Ahí está en Romanos. Sin pecado, así es, hermano. Y el soberano de los reyes de la tierra, ahí está. Por mí reinan los reyes de la tierra. Pero también en otro sentido habla de nosotros. Porque la iglesia está compuesta de reyes, de reinas, de sacerdotes y sacerdotisas. Aquí lo dice. Entonces, doble contexto. Los reyes de la tierra, ¿quién los pone y quién los quita? Por mí reinan, ¿verdad? Por eso tú tienes conformidad. Y en el otro contexto es la iglesia, ¿verdad? Al que nos amó, como Juan lo maneja en el capítulo 13, los amó hasta el fin, hasta la muerte, hermano. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, no, de las culpas por los pecados, con su sangre. Entonces queda clara la distinción. No nos lavó del pecado, nos lava de culpas. El pecado sigue ahí, pero ahora tú tienes el poder para someterlo. Así es. Ya, Patito, vamos a dar gracias.